Bienvenidos nuevamente a Capilla de Fe. Mi nombre es Carlos Turcios y el tema de hoy lleva por título Dios, ¿dónde estás? Pero antes de abrir la palabra de Dios, que es viva y eficaz, elevemos una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de comunicarnos contigo. Gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites acercarnos al trono de la gracia confiadamente, porque Jesús abrió un camino hasta el propiciatorio. Y ahora pedimos, con fe y con esperanza, la presencia de tu Espíritu, la compañía de tus ángeles. Queremos que nos capacites, Señor, para comprender tu palabra. Queremos que nos habilites para entenderla a fondo, para que la iluminación de tu Espíritu nos enseñe a vivir de acuerdo a tu divina voluntad. Y lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. El texto clave se encuentra en el libro de Job, el capítulo 23, los versículos 3 al 9. Y dice así la palabra de Dios: ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijere. ¿Contendería conmigo la grandeza de fuerza? No, sino que él me atendería allí, el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Si me dirijo al oriente, no lo encuentro. Si al occidente, no lo descubro. Si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. ¿Alguna vez te has encontrado en una condición tal como lo expresan estas palabras? Es una condición realmente caótica. Al leer este texto bíblico, inmediatamente tú te puedes dar cuenta que este hombre está pasando por una situación desesperada, crítica. Se encuentra en un estado de crisis. El hombre se encuentra completamente desposeído de Dios. Ahora, me pregunto si alguna vez te has encontrado tú completamente desposeído de Dios. Tal vez en alguna oportunidad, en alguna etapa de tu vida, las circunstancias que te rodean son tan amenazadoras, son tan terribles, que experimentas un profundo sentimiento de angustia. Percibes la opresión de Satanás y todas sus huestes, y el corazón se te deslíe y tienes un profundo sentimiento de premonición. Y cuando alzas los ojos hacia el cielo, pareciera que el cielo es granítico y tus oraciones y tus peticiones no penetran hasta el trono de la gracia. Las nubes parecieran que son de plomo. El sol pareciera que nunca va a salir. Y la lluvia te parece que nunca va a dejar de caer. Te levantas de la sala, vas a la cocina, caminas hacia el baño, vuelves al dormitorio, terminas nuevamente en la cocina y pareciera que vives en un círculo vicioso. Enciendes la televisión, apagas la televisión, sales a la calle a caminar sin rumbo, sin sentido, y pareciera que tu vida se ha convertido en un callejón sin salida. Tal vez sean problemas con tu esposo, tal vez sean problemas con tu esposa, tal vez tengas problemas con tus hijos o problemas en el trabajo. Te falta dinero, te sobra demasiado mes y tratas de buscar formas de balancear el presupuesto. Buscas desesperado. Crees que la lotería es la solución, el loto, y compras un número con un sueño, con una ilusión, un deseo en tu corazón, y cuando raspas el número, no hay nada. Compras otro número y nuevamente lo raspas y nada. Y otro número y nada. Y entonces buscas uno de los números de la lotería estatal. Ahora hay que esperar una semana. Y vives en un estado de frustración. Y al final de la semana, con esperanza, con un deseo perdido en el espacio, buscas en el periódico para comparar tu número
Y la lotería dice, no. Y nuevamente vuelves a buscar otro número para vivir de un sueño. Tal vez en este momento habrá alguna persona que esté pasando por esta misma situación calamitosa, una situación sumamente difícil. Yo no conozco las circunstancias de tu vida, pero Dios sí las conoce. Tal vez en este momento haya una esposa cuyo esposo se enfureció esta mañana porque ella salía nuevamente a la iglesia. Y él le preguntó si ella iba a la iglesia. Ella dijo que sí. Y él dijo, ¿cuántas veces más tengo que decirte que no quiero que vayas a esa iglesia? O Dios o yo. Y en este mismo momento tu corazón está herido y no sabes si al volver a tu casa vas a encontrar a tu esposo. Tal vez entre nosotros se encuentre una jovencita, una señorita a quien su novio le pidió que le diera una muestra de su amor. Y ella decidió permanecer fiel a sus principios de castidad. Y el novio le dijo, o Dios o yo. Y ahora esta señorita tiene su corazón herido porque ama a su novio. ¿Saben, mis hermanos, mis hermanas? Dios conoce cada uno de los detalles que rodean nuestras vidas. Y Él está profundamente interesado en cada uno de esos detalles, porque, sepámoslo o no, el Señor Jesús está a tu lado. Y lo más maravilloso de nuestro Dios y Salvador Jesús es que a Él le interesan las personas como tú. Él no está interesado en las multitudes, porque en medio de las multitudes te encuentras tú. Y Jesús está pensando en ti, quien quiera que tú seas, en una forma individual, no colectiva. Porque Jesús no mira a las multitudes, Él te mira a ti. Si alguien se encuentra en las condiciones que yo he descrito, este sermón es para ti. Porque nosotros, hermanos, servimos un Dios lleno de amor, un Dios que se compadece de todas nuestras necesidades y se complace en bendecirnos. Veamos lo que dice el Salmo 34, versículos 4, 6 y 7. Dice lo siguiente: este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Así que Dios está allí, esperando ansiosamente, deseoso de ponerse en contacto contigo. Y Dios utiliza los medios más poderosos en el universo para llegar hasta nosotros. Hay 4 canales a través de los cuales Dios se comunica con el hombre. Y no en orden de importancia, pero uno de los canales que Dios utiliza para llegar hasta nosotros es la naturaleza. Acompáñenme al libro de los Salmos, el capítulo 8, comenzando con el versículo 3 y el versículo 4 y luego el versículo 9. Y aquí en el versículo 3 encontramos las siguientes palabras: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Muy bien, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. De un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Así que Dios utiliza este maravilloso canal de comunicación, la naturaleza, para llegar hasta nosotros.
si tan solo tú abres tus ojos físicos y espirituales para ver en tu derredor las maravillas de la naturaleza, para ver cómo ellas se adaptan a las necesidades y a la felicidad de cada uno de los hijos de Dios. Si tan solo te detienes a pensar en todo lo que Dios ha hecho para tu bendición, te detienes a pensar en el sol que trae alegría y gozo al planeta Tierra. Te detienes a pensar en la lluvia que refresca la tierra. Te detienes a pensar en los montes y en los mares y en los valles. Entonces se abrirían tus ojos espirituales y verías que todo ello nos habla del amor de Dios, porque Dios es amor. Otro de los canales que Dios utiliza para comunicarse contigo es su revelación. Nosotros conocemos esa revelación como la Biblia, las Sagradas Escrituras. Es esa biblioteca de 66 libros que comienzan en el libro de Génesis y terminan en el libro de Apocalipsis. Y la revelación manifiesta el carácter de nuestro Padre Celestial, que es amor. Cuando Moisés se encontraba allá en la cima de la montaña, se presentó delante de la deidad, y cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, se sintió arrobado y conmovido por ese momento tan trascendental. El retumbar de los truenos, los destellos de los rayos, la conmoción de los temblores, y en medio de esas circunstancias apocalípticas, inspirado por la presencia de la deidad, Moisés se atrevió a pedirle a Dios que le mostrara su gloria. Y dijo Moisés a Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 33 y el versículo 18. Entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Yo haré que pase delante de ti toda mi benignidad. Mi benignidad. Esa es la gloria de Dios, su amor, su bondad, su poder, su majestad. Se encuentran en los atributos del Rey del universo. Y luego en Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 8, nuevamente continúa Dios diciéndole a Moisés las siguientes palabras. Jehová pasó delante de él y exclamó: Jehová, Jehová Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda su misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, dice la Escritura. Si tú buscas otros textos claves en la Biblia, encontrarás expresiones semejantes cuando se refiere a la deidad. Jonás dice en su libro, en el capítulo 4, versículo 2, las siguientes palabras. Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía cuando aún estabas en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Y en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y el versículo 8, encontramos el mismo tenor en la palabra de Dios cuando dice Miqueas en su libro las siguientes palabras. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Así que tanto la naturaleza como la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Dos lenguajes de la divinidad: la palabra, la revelación,
que presenta su carácter, la naturaleza que presenta su amor. Pero tú te puedes dar cuenta que la naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios, porque el carácter de Dios es amor, y el amor es el carácter de Dios. Estas dos palabras son sinónimos: amor, carácter, carácter, amor. Son el inverso y el anaverso de la misma moneda. Ahora, hay otro canal por medio del cual Dios se comunica contigo, y ese canal es su providencia. La providencia divina es la forma maravillosa como Dios entrelaza su vida diariamente con tu vida. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has experimentado? Mi esposa Gloria y yo vivíamos en la ciudad de Medellín, Colombia. Y había transcurrido un año desde que llegamos a la Universidad Adventista de Colombia. En ese tiempo era el Instituto Colombo Venezolano. Gloria tenía un año de trabajar para las oficinas de la Iglesia Adventista en la Unión Colombo Venezolana. Y al final del año le correspondían sus merecidas vacaciones. Y nuestros planes eran visitar la playa del Rodadero en la costa norte de Colombia. Debíamos abordar un ferrocarril que nos llevaría durante 22 horas de camino con rumbo norte hasta Santa Marta. Los planes eran salir el sábado por la tardecita, por la nochecita, para llegar a nuestro destino el día domingo. Y el día viernes, el último día de trabajo, se acercó el jefe de Gloria para pedirle que pospusiera su viaje de vacaciones por una semana. Imagínate qué chasco. Aquella joven esposa que había pasado un año soñando con su primer viaje de veraneo con su esposa. No lo podía creer. Sin embargo, su jefe le pedía que pospusiera su viaje por una semana. Y ese fin de semana, yo creo que fue el fin de semana más largo de la vida de mi querida esposa. El día lunes por la mañana volvió nuevamente a su trabajo y apenas se preparaba para iniciar sus tareas, cuando el tesorero de la institución se apareció a la puerta de su oficina y traía en sus manos el periódico del día. Lo colocó sobre su escritorio con estas palabras: Gloria, esta es la razón por la que usted y su esposo no salieron de vacaciones el sábado pasado. Y allí en primera plana estaba la fotografía del ferrocarril que nosotros habíamos de abordar. Solo 10 minutos antes de llegar a nuestro destino, a la estación de desembarque, el tren se había descarrilado, dejando detrás de sí una secuela de dolor y sufrimiento. Decenas y decenas de muertos y heridos a su paso. Y Gloria quedó petrificada, porque en ese momento pudo ver con los ojos del entendimiento la providencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros servimos un Dios maravilloso, hermanos. Un Dios lleno de amor, un Dios lleno de bondad, que se interesa por cada uno de nosotros. El cuarto canal por el cual Dios se comunica con nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa voz suave y dulce que tú escuchas y a veces no la escuchas. Mientras ministrábamos en la iglesia de Homestead en el estado de la Florida, tuve la oportunidad de rebautizar a un joven bueno y dulce que se había apartado de Dios. Se había metido en las drogas, en el tráfico de drogas, y por la misericordia de Jesús había llegado un sábado por la mañana a mi iglesia, a mi clase de jóvenes. Yo enseñaba la clase de jóvenes y tan pronto como llegó Benji, Dios inmediatamente unió nuestros corazones. Yo empecé a visitarlo en su apartamento, le traje de vuelta a la iglesia, lo bauticé y me empecé a gozar en el ministerio que este joven empezó a desarrollar en la iglesia, un ministerio dinámico. Y un día buscó dónde vivir, se acercó a la casa de una hermana ya mayor que vivía con su hija y su nietecita. Rentó una pieza en la casa de ellas para vivir. Y de pronto yo escuché la voz del Espíritu Santo que decía: háblale a Benji, dile que tiene que salir de esa casa porque Satanás lo va a tratar de tentar con esa mujer, lo va a hacer caer en pecado. Y yo dije: sí, Señor. Pero ustedes saben cómo los pastores estamos tan involucrados en tantas actividades de la iglesia, juntas aquí, juntas allá, una reunión por acá, otra reunión por allá. El Espíritu Santo nuevamente dijo: habla con Benji, está corriendo peligro. Sí, Señor.
Voy a hablar con él. Más actividades, más reuniones, más programas. Habla con Benji. Corre peligro. Yo me avergüenzo de confesar que finalmente tuve el dolor de llevar su nombre a la junta de la iglesia porque Benji, mi hijo espiritual, había caído en pecado. El pastor no había escuchado la voz de Dios a través de su Santo Espíritu, advirtiéndole, porque Dios se comunica con los seres humanos a través de la dulce influencia del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros servimos a un Dios maravilloso. Dios usa estos 4 canales para comunicarse con nosotros, y no hay canales mayores que puedan existir en cualquier otro lado. La naturaleza, la revelación, su providencia y la influencia dulce de su Santo Espíritu. Maravilla de maravillas. Con estos 4 canales de comunicación, cualquiera diría que todo el mundo va a escuchar la voz de Dios. Pero por poderosos que sean estos canales de comunicación, no son suficientes. ¿No son suficientes? No son suficientes. En el librito titulado El Camino a Cristo, en la página 93, leemos lo siguiente: para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. En otras palabras, necesitamos abrirle el corazón, necesitamos abrirle la puerta. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? ¿Lo has leído últimamente en la Escritura? Así dice la palabra de Dios: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por más poderoso que sea el soberano del universo, por más maravillosa que sea la creación, por más que Dios ponga en funcionamiento las fuerzas de la naturaleza en favor nuestro, las fuerzas de la revelación, las fuerzas de la providencia, el poder del Espíritu Santo, esto no es suficiente. Tú tienes que abrirle el corazón para que haya verdadero intercambio entre tú y Dios. Déjenme decirles cómo es que ocurre esto. Cuando tú escuchas acerca de Dios, cuando tú escuchas acerca de Jesús y su amor redentor, tu mente de pronto se siente atraída hacia Él. Juan, capítulo 12, versículo 32, dice lo siguiente: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a sí mismo. Mis hermanos, cuando nosotros meditamos en la cruz del Calvario, cuando nosotros nos percatamos de lo que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hicieron en favor de la raza humana en la cruz del Calvario, allá en la montaña de la calavera, quedamos arrobados. Cuando nosotros vemos la luz de Cristo que dimana de su amor, cuando vemos la sangre de Jesús que fue derramada por nuestros pecados, algo ocurre en nuestros corazones. Nos sentimos atraídos a Él, nos sentimos conmovidos y nos acercamos a Él y empezamos a meditar en las obras de misericordia. Meditamos cómo es que el Dios nos ha sacado de las tinieblas, cómo nos has arrebatado como un tizón en medio del incendio. Y empezamos a meditar en sus bendiciones y todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros durante todos los años de nuestra vida en una forma cotidiana. Y entonces empezamos a meditar en el pleno sentido de sus bendiciones, en su misericordia, en su palabra. Alguien dirá, estos 4 canales poderosos que Dios tiene, la meditación y el acercamiento del hombre, tiene que ser suficientes. Pero descubrimos ya que no son suficientes. Alguien dice, entonces estamos mal. Si esto no es suficiente, ¿qué será suficiente? La maravillosa verdad es que no se necesita nada extraordinario para comunicarse con la deidad, porque todos nosotros tenemos la oportunidad de ponernos en comunión con el Todopoderoso. Lo único que necesitamos hacer es decirle algo tocante a nuestra vida real. Eso es todo. Eso es todo. Cada uno de nosotros, hermanos,
tiene a su disposición las maravillas de la naturaleza, de su revelación, de su providencia, de su espíritu. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, nos sentimos arrobados, arrebatados, atraídos al Calvario. Meditamos en sus bendiciones, en su maravillosa redención, pero eso no es suficiente. Cuando entramos en contacto con Dios, debemos hacer algo constante a nuestra vida diaria. Es todo lo que necesitamos hacer para ponernos en contacto con la divinidad. Necesitamos simplemente abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Conversar. Yo no sé qué etapa en el desarrollo de tu vida espiritual, de tu oración, tú te encuentras. Yo no sé cuánto tiempo pasas con Dios, 5 minutos, 10 minutos. No sé si tú has sido capaz de conversar con Dios por 30 minutos o 1 hora. Dirán, pastor, 1 hora. A los 5 minutos ya acabó todo lo que tengo que decir. 10 minutos y estoy repitiendo. El Señor pasaba toda la noche en oración y al día siguiente se despertaba sin ojeras ni con sueño, porque estaba en comunión con el Padre Celestial. Y de allí recibía fuerzas, más fuerzas que si hubiera dormido toda la noche. Yo te invito para que le abras el corazón a Jesús, para que le abras el corazón al Señor. Él está dispuesto a entrar. Lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón al decirle algo real de tu vida, algo real. Y Él cenará contigo y tú cenarás con Él. Padre Celestial, estamos conscientes que tú tienes todo el deseo de comunicarte con tus hijos. Te abrimos nuestro corazón. Entra en nuestro corazón y habita en el nuestro por la fe. Ay, el viaje que tuve desde Houston estuvo bien. Llegué con bien gracias a tu misericordia. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ustedes entonces, mis amigos, estar seguros que Dios estará siempre presente en cada etapa de sus vidas. Hasta la vista. Que Dios los acompañe.